Siguiente invitado es José Ramón Icaza Clement, expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Paralelo a la Cumbre de las Américas se realizó este summit, este encuentro empresarial. Yo creo que he visto con muy poco optimismo. José Ramón Icaza, como siempre, un placer tenerte aquí. Buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos los televidentes. Disculpa que no podía quitar el mute. En efecto, la semana pasada estuvimos atendiendo una invitación por parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos al Consejo Empresarial de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, en la cual nosotros, en representación de Panamá en el Consejo, estuvimos participando en el CEO Summit, donde se dio cita a un grupo importante de empresarios de América Latina, pero de igual forma también de múltiples mandatarios, como han podido ver en las distintas noticias, donde se hicieron declaraciones muy interesantes. Creo que el tema de fondo de la cumbre estuvo muy orientado a la resiliencia de las cadenas de suministro, dada la disrupción de las cadenas y la producción que hemos tenido en distintos mercados. Claro. Y cómo América Latina, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, Banco Mundial y otros multilaterales, podemos tomar provecho de esa situación en la cual los países de América Latina podrían obviamente fortalecer esas cadenas de suministro hacia los mercados en el hemisferio americano, principalmente el gigante del hemisferio que es Estados Unidos, pero por qué no también México, Brasil, entre otros. Pero José Ramón, yo creo que nunca había habido tanta incertidumbre, ya no solamente económica, sino también política. Pues con los colombianos van a una elección bueno, lo que se está rumorando es tener que escoger entre dos males y como siempre pareciera que los latinoamericanos tenemos que ir a la urna con la nariz tapada y los ojos cerrados. Bueno, sin lugar a dudas, definitivamente que estamos viviendo, Fernando, momentos de mucha incertidumbre y volatilidad. En el aspecto económico, como bien lo mencionaste, en este momento estamos viendo una alta inflación que sigue aumentando. En el caso de Estados Unidos, marcó hace unas semanas atrás 8.6%, que es el récord de las últimas 4 décadas, y ya el mercado accionario empieza a reaccionar por probablemente una subida de tasas de intereses de 0.50% por parte del FED o la Reserva Federal de los Estados Unidos el día de mañana, y obviamente eso va a tener un impacto en el costo del financiamiento de las distintas empresas. Lo mismo estamos viendo producto de lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, la cual ha afectado el suministro de múltiples productos y materias primas, o llamados commodities, como el tema de los granos, fertilizantes, alimentos, entre otros, sumado también a la tensión que se vive en este momento en China con Taiwán. Y a todo esto ahora se suma también una noticia que salió unos días, creo que fue el día de ayer, en la cual se recibieron unas tropas por parte de Rusia en Nicaragua. Entonces eso va añadiendo en el contexto económico una nube de incertidumbre que genera una alta volatilidad en los precios, y lo estamos viendo cómo se van reflejando en los precios de los mercados, no solamente el mercado accionario, sino también el mercado de materias primas, el mercado de la energía. En el aspecto político, también, como lo indicas, hemos visto cómo ha venido una ola de candidatos denominados como outsider, que van ganando espacio político y han ganado elecciones. Y de hecho, Sí. en el caso de Colombia, que hace referencia, quien se cuela a la segunda ronda es un outsider, alguien que nadie vio venir hace unos meses atrás, incluso batiendo a quien parecía ser el favorito para entrar en la segunda ronda, que era Fico. Pero adicional a eso, también cuando uno analiza el contexto de Colombia y esas elecciones, realmente las opciones que se prestan al electorado, por un lado está la incertidumbre, por otro lado está el miedo. Y va a ser muy interesante por parte de Colombia por cuál decisión se va, obviamente si se va por la ilusión de un cambio o si se va obviamente por algo que sabe por qué camino va a tomar, pero puede tolerar ese riesgo. Así que ahí estamos viendo cómo se va desenvolviendo el panorama político también de la región, porque todo eso repercute, Fernando, en lo que es la parte económica de nuestro país, de la región. Por ejemplo,
¿Cómo va a afectar esta elección colombiana a Panamá y sobre todo a su mercado inmobiliario? Se dice que de ganar Petro pues, puede ocurrir una gran estampida de capital colombiano hacia nuestro país y de empresarios colombianos. Es decir, ¿está el mercado panameño preparado para lo que pase en Colombia este domingo? Bueno, yo no consideraría que en caso que gane Petro vamos a tener, digamos, una estampida de colombianos en el corto plazo. Yo siento, y es una opinión personal, que el colombiano va a esperar cuáles van a ser los primeros pasos que va a dar el gobierno de Petro y cuáles van a ser las políticas de Estado que va a trazar. Y a medida que va avanzando el gobierno, los colombianos tomarán decisión de diversificar sus inversiones fuera de Colombia, como ya algunos lo vienen realizando, y otros tomar unas decisiones, digamos, un poco más drásticas, como sacar su capital o gran parte del capital de Colombia e invertirlo de una manera diversificada en América Latina. Podemos tomar el caso de Perú, donde cuando ganó el presidente Castillo, también había mucha incertidumbre sobre las políticas de Estado que iba a tener el presidente Castillo. Y al principio obviamente hubo una reacción de, digamos, el pueblo peruano de sacar algunos capitales de Perú para diversificar sus inversiones. También obviamente hubo una salida de peruanos, incluso tuvo un impacto interesante en el mercado panameño, pero también en el mercado inmobiliario de Miami. Claro. Sin embargo, eso se ha ido estabilizando y no es que ha habido una gran estampida. Eso toma un tiempo que se vaya deteriorando lo que es la situación económica, la situación política y por ende la situación social. Y a medida que se va deteriorando, entonces se van dando estos flujos migratorios masivos, como lo que hemos visto en el caso de Venezuela. Bueno, lo cierto es que nosotros se puede decir que estamos casi a las puertas de un proceso electoral donde, y tomo una frase de Podemos en España, yo creo que es bastante pues, atrevido de mi parte hablar de Podemos cuando tengo al presidente de la Cámara de Comercio con nosotros, pero ellos dijeron, nosotros pensábamos que ganar las elecciones era gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el país va a estar muy comprometido en el año 2024. Debe haber una especie de marco dado por la clase empresarial, en una especie de pacto social, pues para poder poner nuevamente las cuentas pues, y el país a niveles competitivos importantes. ¿Cuáles crees que van a ser ese marco o cuáles van a ser ese marco que la clase empresarial debería pedirle al nuevo presidente en el año 2024? Mira, el panorama político para Panamá en el año 2024 en este momento es, digamos, un poco incierto porque todavía no contamos con candidatos. Hay intenciones y hay precandidatos que han manifestado su interés, obviamente, de buscar la postulación, ya sea en su partido o ya sea a través de la libre postulación. Lo cierto es que para el año 2024 el electorado panameño buscará un candidato que pueda atender las necesidades más apremiantes del panameño. Y en eso se encuentra principalmente poder cubrir las necesidades básicas de alimentos, de medicamentos, de salud, de hogar, pero también importante el tema del empleo. Producto obviamente de la crisis sanitaria y posteriormente una crisis socioeconómica, ha habido una gran afectación en el ingreso familiar y por ende obviamente ha habido una gran afectación a la capacidad del panameño de poder cubrir sus necesidades básicas. Eso se le suma obviamente a lo que comentábamos anteriormente, a la alta volatilidad, el aumento de los precios que ha ido reduciendo la capacidad de compra y de consumo del panameño. Y hacia allá tiene que ir encaminado las principales propuestas que pongan los candidatos a la oferta del panameño. Y en ese sentido tiene que estar enfocado también principalmente en la reactivación económica y cómo la reactivación económica va a generar oportunidades a lo largo y ancho del país para todos los panameños. Y por último, creo que un tema fundamental, antes de entrar a hablar del Pacto Bicentenario, es la importancia del fortalecimiento del núcleo familiar y de la familia. Aquí se ha perdido en los últimos años los valores cívicos, éticos y morales y tenemos que empezar a trabajar desde el núcleo familiar, el fortalecimiento de ese núcleo familiar, de cómo podemos nosotros construir hogares panameños mucho más fuertes, donde el panameño y los niños, adolescentes puedan tener esa educación de casa y esa educación
primaria y secundaria que se requiere y posteriormente técnica o secundaria, universitaria, para poder conseguir esas oportunidades que se necesitan. Y en ese sentido también quiero indicar de que nosotros hemos venido trabajando desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Alto Nivel en el Pacto Bicentenario, Sí. donde se alcanzaron 187 acuerdos nacionales y 1.361 acuerdos regionales. Y ahí hay una plataforma y una información valiosa, Fernando, para que estos candidatos y precandidatos empiecen a analizar a profundidad este pacto social, este nuevo acuerdo en donde se ha construido de la base, de abajo hacia arriba, y no forma parte de un plan de gobierno del gobierno de turno del presidente Cortizo. Esto es un plan de Estado para los próximos 10 años, donde el candidato y futuro presidente que pueda obviamente ejecutar y atender a través de acciones estos acuerdos va a poder alcanzar una alta aceptación inicialmente en el electorado y posteriormente durante su gestión. Bueno, así esperemos porque queda mucha tela que cortar para el proceso electoral panameño, pero pues este impacto de la crisis de las cadenas de suministros, una inflación alta, un dólar fuerte, un desempleo alto, pareciera que estamos al borde de la tormenta perfecta. Bueno, definitivamente, Fernando, las condiciones que tenemos en este momento y el panorama de crecimiento mundial y el panorama de crecimiento del hemisferio de Estados Unidos y de Panamá están en este momento siendo revisados y probablemente el de Panamá tendrá que ser revisado a la baja porque obviamente hay una correlación entre el crecimiento económico del hemisferio y del mundo con una economía que depende del comercio mundial como la economía panameña. Y nosotros y este gobierno en los 2 años que le queda tiene que poder transicionar entre una alta dependencia en subsidios a la generación de oportunidades y de empleo, porque el panameño lo que busca en este momento es poder conseguir un empleo formal que le dé ese ingreso familiar para poder atender todas sus necesidades de alimentos, de medicamentos, de salud, de hogar. Y hacia allá es donde tiene que venir encaminado las acciones de este gobierno en lo que queda de estos 2 años, en traer todas esas inversiones, todas esas oportunidades y aprovechar la coyuntura que se da a nivel mundial para poder redibujar las cadenas de suministro y que esas cadenas de suministro, sumado obviamente a la producción, se pueda establecer en Panamá y que Panamá juegue un papel fundamental en lo que es el comercio hemisférico y por ende generar oportunidades para todos los panameños. José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Gracias. Como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias.